nuestro Dios. Quisiéramos nos regale unos minutos de su tiempo para que podamos compartir la palabra de Dios. Parte de nuestro culto es adorar a Dios, es ofrecerle a Dios de lo que Él nos da, pero parte de nuestro culto también es compartir su santa y bendita palabra, y esta mañana, en este tiempo, queremos aprovecharlo para eso. Y aprovechando el contexto de que un grupo de hermanos van a ser bautizados, aprovechando el contexto de que tenemos el desafío de perseverar todos los días en los caminos del Señor, quiero compartir un tema al que hemos llamado desarrollando nuestro carácter cristiano, porque existe la necesidad de la perseverancia en el Señor. Estaba recordando que parte de nuestra cultura, y quizás algunos de ustedes recuerdan cosas como esta, cuando uno era niño y jugaba con otros chavalos, tenía la costumbre de hacer juramento. No sé si alguna vez participó jugando con los chavalos, trompos, jugando chibolas y jugando algo, y uno decía algo que para el otro no era creíble. Para que el otro chavalo le creyera lo que usted decía, entonces uno acudía al juramento. Y yo recuerdo que miré, y yo alguna vez lo hice, que uno hacía la cruz y le decía, por Diosito que es verdad. ¿A cuántos les pasó eso? Y algunos iban un poco más allá y le decían, mira, por mi madrecita te lo juro que es verdad. Y mayormente cuando dudaban de que uno no decía la verdad, y cuando a uno le cuestionaban lo que decía, entonces uno tenía que acudir a algún recurso para demostrar que lo que usted decía era verdad. Ahora, si era o no era verdad lo que uno decía, eso quizás no es el momento para cuestionarlo, pero casi estoy seguro que en ese contexto muchas de las cosas que decíamos o hacíamos no necesariamente eran verdad. Pero eso está bien para un niño. Pero cuando somos adultos, a veces decimos que vamos a hacer algo y al final no lo hacemos. No tenemos que jurar para demostrar que lo vamos a hacer. Solamente, sencillamente, estamos desafiados a cumplirlo. Pero eso depende del carácter que usted tiene para cumplir algo que dijo que iba a hacer. No tengo que jurar, no tengo que firmarlo para poder comprometerme, sino sencillamente tiene que ver con su carácter. Las personas estamos desafiados constantemente a cumplir cosas. El que se casa está obligado a cumplir en su matrimonio. El que lo contrataron en un trabajo está obligado a cumplir obligaciones ahí en esa empresa. Y en muchos roles de la vida tenemos obligaciones a las que tenemos que cumplir. Algunas de ellas las firmamos, otras sencillamente sabemos que moralmente tenemos la obligación de hacerlo. Ahora, como hijos de Dios, tenemos ese gran desafío. Un día aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Un día dimos el paso de obediencia de bautizarnos. Un día dijimos, vamos a servirle a Dios, vamos a perseverar en los caminos del Señor. Estamos conscientes que la vida tiene desafíos, que la vida tiene tropiezos, que la vida tiene dificultades. Nadie dijo que los caminos del Señor son fáciles. Estamos claros que en el caminar hay de todo. El asunto está que si usted le dijo a Dios que lo amaría, que le serviría, tenemos la responsabilidad moral de hacerlo hasta el final de nuestros días. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que esta mañana quiero tomar estos minutos para que hablemos de la necesidad de desarrollar ese carácter cristiano. Y quiero invitarle a que vaya a la Biblia y busquen el Evangelio de Mateo, por favor. Vamos a leer ahí unos versículos de la palabra del Señor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, vamos a leer del versículo 33 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando lo encuentre, usted me dice amén y se pone de pie para que leamos la bendita palabra del Señor. Y aquellos que nos ven en alguna de las
transmisiones, ahí donde usted está, pueda tomar también este tiempo para leer la palabra del Señor con nosotros esta mañana. Evangelio de Mateo, capítulo 5, vamos a leer versículo 33 al versículo 37. ¿Estamos listos para leer la palabra del Señor? Dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. El 37, leámoslo junto en voz alta, y dice la palabra de Dios: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Puede tomar asiento en esta preciosa mañana. Mire qué interesante. En el Antiguo Testamento, el pueblo entendía que jurar era parte de la cultura, y aparecen algunos ejemplos. El criado de Abraham, cuando lo mandó a hacer una tarea, ahí en Génesis 24:2, el criado de Abraham le juró a Abraham que iba a cumplir la tarea que le había asignado. Y aparecen otros ejemplos bíblicos donde era como parte de la cultura jurar para hacer algo, jurar para cumplir algo. Pero al parecer, cuando Jesús comenzó a predicar, los fariseos habían caído en la hipocresía, donde hacían juramento de algo pero no cumplían. Y el Señor les menciona: no juren por el cielo, no juren por Jerusalén, no juren ni por sus propias vidas, no hagan juramento. ¿Por qué les decía esto? Porque los fariseos habían caído en aquella acción religiosa de que me comprometo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, y usaban algunos podríamos decir referentes sagrados, como el cielo, como Jerusalén, para decir: yo me obligo a cumplir y te juro por el cielo, te juro por Jerusalén de que lo voy a hacer. Y al final no lo hacían. Entonces el Señor quiere corregir esto y les dice: no se trata de jurar y luego hacer lo que quiero. En la vida quizás usted ha tenido oportunidades de decir: me comprometo a hacer esto. Y vamos a poner un ejemplo sencillo. Casi siempre a inicio de año, la meta de la mayoría es bajar de peso. Y dicen: me comprometo, te juro que este año yo bajo de peso. Y cuando va a mediados de año y se sube a la pesa, se da cuenta que ese juramento quedó lejos. No sé si a algunos pocos les pasa. Pero hay muchas personas que dicen: ve, yo voy a hacer esto y te prometo. Le prometemos al cónyuge, le prometemos al hijo, le prometemos a alguien que vamos a hacer algo, y en el transcurso del camino hay una distancia entre lo que prometemos y entre lo que hacemos. Entonces, ¿dónde queremos llegar? El Señor apela a que nosotros tengamos una conducta que refleje carácter. Y esa conducta que refleje carácter es sí, sí o no, no. No existe una dualidad. Vamos a ver, no existe aquello de es posible que lo hagamos, sino que si usted dijo sí, lo vamos a hacer. Y si usted dijo no, pues tendrá sus razones para decir no. ¿Escuchó eso, hermanos? Es decir, a esto nos referimos cuando las personas son de palabra, cuando las personas son de una sola pieza, cuando las personas son formales. Si dicen que van a hacer algo, esa persona se supone lo va a hacer.
Le hago una pregunta. ¿Qué pensaría usted si se compromete un familiar y le dice: mire, te voy a llegar a visitar a tu casa, vamos a estar ahí un rato alegre? Y usted dice: qué bueno, va a llegar Julano, y usted se prepara con comida, con algo, y le dejan esperando y no llega la persona. Le pregunto, ¿qué piensa usted? ¿Qué pensaría de ese familiar? Usted dice: un informal, no es serio, un irrespetuoso, y diría: quizá esta persona no tiene palabra. Le pregunto, si le vuelve a decir: mira, no pude, pero la otra semana llego, ¿qué pensaría usted? ¿Qué haría usted? Ah, pues ya no me voy a preparar. Si viene, bueno, ahí voy a tener listo un pinol por si acaso. Pero si no, ya sé que no va a venir. Porque cuando las personas no tienen esa formalidad entre cumplir lo que dicen y hacen, entonces son dudosos cuando dicen algo. En los caminos del Señor, yo me pongo a pensar: ¿cuántas personas han estado alguna vez en una iglesia y le prometieron el cielo y la tierra al Señor? ¿Cuántas personas le han dicho: Señor, si me sanás, yo te voy a servir? Si me provees, yo voy a dar esto. Señor, si tú me ayudas, yo voy a hacer aquello y lo otro. Y le han hecho 1000 promesas a Dios. Y le dicen a sus pastores y les dicen a sus líderes: mire, yo voy a hacer esto, cuente conmigo, yo voy a hacer acá, yo voy a hacer allá. Pero en el caminar de la vida, las personas se van olvidando de lo que algún día dijeron que harían. Pero ¿qué es lo que el Señor nos dice? Leímos ahí, en voz alta leímos un versículo, y creo que fue el versículo 37. Podemos leerlo una vez más en voz alta, el versículo 37, que dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Usted puede dirigirse al que está al lado suyo y le puede preguntar: ¿usted es un hombre o una mujer de palabra o está dudoso? ¿Puede ayudarme con eso? ¿Cómo está el que está al lado suyo? ¿Es una persona de palabra o es una persona de la que se duda? A ver, miren, los que mejor nos conocen son nuestras familias. Le pregunto a las esposas: ¿le creen a su marido? Le pregunto a los padres: ¿le creen a sus hijos? Cuando le dice: este año voy a sacar buenas notas, este año vas a ver que voy a salir en el cuadro de honor, ¿le cree a ese muchacho? Estamos aquí, hermanos, amén. O vámonos un poco más allá: ¿le cree a los hermanos de la iglesia que están alrededor suyo? Usted dice: estos hermanos son sospechosos, estos hermanos. Porque tenemos la tendencia a ser inestable. Decimos una cosa, pero a veces en la práctica no es lo que muchas veces decimos. Sin embargo, sé que hay personas que desde que eran niños, sus padres inculcaron ese valor de ser formales, de ser serios y de ser personas definidas de una sola pieza. Yo conozco gente adulta que fueron criados en ese contexto y que sus padres le dijeron: la palabra de una persona vale mucho, y le inculcaron ese valor. Entonces, si alguien dijo algo, lo va a cumplir, aunque después le haya salido las cosas al revés, pero que lo va a hacer, porque es un valor y tiene que ver con el carácter de la persona. Entonces, oiga bien, necesitamos desarrollar un carácter firme en el que lo que decimos que vamos a hacer, lo vamos a hacer así nos cueste la misma vida. ¿Estamos aquí, hermanos? Y estaba buscando en el contexto bíblico el significado de carácter. Y me llama la atención que la palabra carácter significa literalmente grabador. Y me puse a pensar: ¿por qué un grabador? Y grabador literalmente implica la marca que se graba en una cosa
que la distingue de los demás. Un ejemplo, usted agarra una tablita de madera y usted se pone a esculpir un dibujo, o una lona de dibujar, o un papel, y usted se pone a dibujar algo. Lo que hizo en esa lámina queda grabado y sin duda alguna va a reflejar algo, y sin discusión alguna lo que hizo en esta lámina es diferente a lo que hace en otra lámina. Entonces, hablar de carácter significa la señal o la marca que se le imprime o se pinta o se esculpe en algo o en alguien. No sé si nos estamos entendiendo esta mañana. Carácter tiene que ver con algo que te hace diferente de los demás en tu comportamiento, algo que se imprime, algo que se graba, algo que se marca en la mente y el corazón de una persona. En el sentido de cualidad moral, carácter tiene que ver con el modo de ser de cada individuo. Y oiga bien, esa manera de ser de cada individuo, alguien la formó, alguien lo marcó, alguien lo esculpió. Es decir, que usted es el resultado de lo que alguien hizo con usted. Si usted tuvo una madre muy disciplinada que le decía, tal hora hay que levantarse, a tal hora es el desayuno, a tal hora hay que estar listo para la escuela, aquella madre que le imprimió disciplina en muchas cosas, que usted tiene que ser responsable con sus tareas, que usted tiene que ser responsable en su trabajo, usted tiene que cumplir en esto y en aquello. Cuando tuvimos padres que incidieron, que inculcaron, que nos trabajaron, sin duda alguna usted va a desarrollar carácter. Porque el carácter es el resultado de hábitos que se van haciendo poco a poco y te van definiendo como persona. Pero cuando tuvimos padres que fueron flojos o padres que no trabajaron con nosotros, nos levantábamos a la hora que queríamos, hacíamos lo que queríamos, dejábamos cosas regadas por acá, por allá, y ahí la mamá alcahueta recogiéndole todo, haciéndole todo. ¿Qué formó en su hijo? ¿Qué formó en su hija? ¿Qué formó en su nieto? Lo enseñamos a ser haragán, sencillamente, ¿sí o no? Y cuando los chavalos sienten que no tienen a alguien que es firme en lo que dice, en lo que hace, ellos se vuelven peores que uno. Porque esto viene en cadena. Si a nosotros nadie nos enseñó a ser firme, entonces nosotros somos flojos, nuestros hijos son flojos, y ahí va una generación de flojos que decimos una cosa y hacemos otra cosa. Porque ha faltado que alguien asuma esa posición de ayudarnos a ser fuerte entre lo que decimos y lo que hacemos. Estamos aquí, hermanos. Entonces, oiga bien, cuando hablamos de carácter, tenemos que ver con el modo de ser de cada individuo. Esto como resultado de sus costumbres, de los genes que adquirió por herencia de sus padres, de la educación, de la influencia de los amigos y de la gente con las que se relaciona. Todo eso de alguna forma viene a reflejar, viene a proyectar el carácter de cada individuo. Y quiero explicar esto. Hay gente que confunde temperamento con carácter. El temperamento es algo genético y tiene que ver con nuestra personalidad, la forma como reaccionamos. Pero carácter es algo que se forma, es decir, usted decide cómo es su carácter. Y el desafío que Cristo nos hace es sí, sí, no, no. Aquí no hay término medio. Vamos a ver, quizás, a lo mejor, ¿qué dice la palabra? Sí, sí, no, no. Muchas veces nos pasa con los amigos. Usted le dice, le invito a la iglesia, ¿lo vengo a traer? Sí, sí, está bien. Y cuando uno llega a buscarlo, ¿qué le dice? No puedo ir. O le dice al que está afuera, dígale que no estoy, ahorita no estoy. Entonces somos de doble ánimo.
Y en muchas cosas de la vida reflejamos esto. Ahora, ¿por qué es importante entender que los cristianos debemos tener carácter cristiano? Si nosotros resumimos tanto la palabra carácter con la fe, llegamos a esto. Estamos hablando de que tener carácter cristiano es esculpir la vida de Cristo en mi vida, a fin de que yo refleje a Cristo en la manera como soy, en la manera como vivo. Estamos aquí, hermanos, amén. Una cosa es no ser cristiano y vivir de acuerdo a los valores del mundo, al estilo de vida de afuera, pero otra cosa es ser cristiano, porque la gente se supone, espera que los cristianos son diferentes. Y casi siempre la gente dice: y sos evangélico, y sos cristiano, porque se supone que aquel que se convirtió a Cristo, aquel que está en una iglesia, aquel que se ha comprometido con Dios, es diferente, ha mejorado, ha cambiado. Estamos aquí, hermanos, amén. Tenemos el desafío de tener una conducta distinta, producida por la obra que Cristo está haciendo en mí. Hablar de carácter cristiano es hablar de los resultados de la obra que Cristo está haciendo en mí. Entonces, hablar de carácter cristiano es reflejar a Cristo en todas las áreas de mi vida. Dar buen testimonio en todo lo que hacemos, reflejando firmeza en nuestras acciones, teniendo convicción de lo que soy. Porque ¿qué se diría de una persona que un día aceptó a Cristo, un día se bautizó, un día andaba con una Biblia allá en la calle diciendo soy cristiano, pero un mes después, 2 meses después, anda en la calle con amigos haciendo cosas malas? Y hermano, las personas que lo vieron dicen: ese es el que estaba en una iglesia, ese es evangélico, y míralo cómo está ahora. La gente piensa: este no es serio, este no es formal, este anda jugando con las cosas de Dios. Ahora, no estamos diciendo que el camino de Dios es fácil. Todos los que ya somos mayores en la fe sabemos que en el camino hay tentaciones, hay luchas, hay pruebas, hay fracaso, hay caída. Pero la gente que tiene carácter cristiano tiene la fuerza para decir: yo de esta me levanto en el nombre de Jesús y sigo para adelante. Esta prueba, esta lucha, este fracaso no me va a dejar aquí. Yo sigo adelante, a pesar de, en medio de. Eso significa tener palabra con Dios. Eso significa que su sí todavía vale. Porque yo le dije sí a Dios y eso vale, eso cuenta, porque he pasado por luchas, pero aquí vamos, con la ayuda de Dios para adelante, en el nombre de Cristo Jesús. Hablar de carácter cristiano es reflejar a Cristo en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 8, en el versículo 29, el apóstol Pablo habla algo interesante al respecto y quiero que lo escuche. Si usted tiene acceso a leerlo, léalo. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Escuche bien esta frase. Dice: para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Toda persona que ha sido llamada por Dios y escogida por Dios tiene el desafío de reflejar a Cristo, porque la Biblia dice que fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Usted es cristiano, usted es hijo de Dios. Usted fue hecho a la imagen de Cristo. Usted y yo reflejamos a Cristo en todo nuestro estilo de vida. Lo que decimos, lo que hacemos, eso refleja a Cristo en nuestras vidas. Y en la vida práctica, entonces, tenemos el reto,
tenemos el desafío de ser firme y proyectar así nuestro carácter y ser personas creíbles en lo que decimos y en lo que hacemos. Dicho de otra manera, nuestro mayor desafío ahora es mantener lo que decimos. Hermanos, es seguir en lo que dijimos que íbamos a hacer. Aún así nos cueste la vida, aún así tenga que hacer cambios, tenga que hacer ajustes. Mi prioridad debe ser Cristo. Mi desafío, permanecer en el Señor todos los días de mi vida. Amén, hermanos. Entonces yo me doy cuenta, como el texto dice, sí, sí, no, no. Hay cosas a las que debo decir sí y mantenerme en ello, y hay cosas a las que debo decir no y mantenerme en ello. Quiero mencionar algunas. Debemos de decirle sí, sí al Señor después de haberlo recibido y mantenernos firmes en los caminos del Señor. Un día aceptamos a Cristo. Le dijimos sí, yo te acepto, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Mantengámonos firmes en eso. La Biblia dice, ninguno que ponga la mano en el arado y vuelve a ver atrás es digno de ser mi discípulo. Es decir, al Señor le gusta que las personas que le entregamos el corazón estemos dispuestos a seguir adelante en medio de cualquier situación. Amén, hermanos. Debemos de decirle no al pecado. Siempre habrán tentaciones, siempre habrán oportunidades de hacer cosas malas, pero si ya le dijimos sí a Cristo, no le podemos decir también sí al pecado, porque la Biblia dice que no le podemos servir a dos señores. Estamos aquí, hermanos. Deberíamos de decirle sí al servicio en la obra de Dios. Dios está buscando obreros. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros pocos. En las iglesias hacen falta personas que sirvan, que se involucren, que hagan algo. Y alguna vez, y yo he oído más de algunos, que alguna vez dijeron, yo voy a servir, yo voy a hacer, yo voy a involucrarme. Pero luego el estudio, el trabajo y otras cosas nos absorben y ya no tenemos tiempo para darle algo a Dios. Cuando se trate de servir, digámosle sí a Dios. Pero a la pereza, digámosle no. Porque van a haber días que usted dice, ay, hoy es miércoles, día de culto, pero es que me duele un pie, me duele la cabeza, es que mejor me voy a poner a planchar, y usted va a encontrar mil excusas para no hacerlo. Pero si usted dijo, hoy es día de culto y tengo que ir al culto, voy a ir, pase lo que pase o tenga lo que tenga. Eso es tener palabra. Vamos aquí, hermanos. Pero si usted dice sí un domingo, no otro domingo, sí un miércoles, no, entonces usted se vuelve un mediocre, usted no tiene carácter, usted de vez en cuando dice sí, de vez en cuando no. ¿Y qué dice la Biblia? Sí, sí, no, no. Mira al que está al lado suyo y dígale eso. La Biblia dice o sí, sí, o no, no. Aquí no vamos a andar por en medio. Aquí vamos a ir a uno de los dos lados. Usted escoge cuál. O el sí o el no. Hermanos amados, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene desafíos personales, tiene retos personales. Dígale sí a esos proyectos personales que te van a ayudar a salir adelante. Tus estudios, tu trabajo, tu negocio, tus labores. Vea, hermanos, hay muchas cosas que hemos dicho que íbamos a hacer y nos estamos haciendo viejos y todavía no hemos empezado a hacerla. ¿Saben por qué? Porque hace falta ese carácter. Hace falta esa firmeza. Nadie dijo que era fácil, pero se requiere tener fuerza de carácter para decir, yo dije que lo voy a hacer y lo voy a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dile no a tus temores, a lo que te distrae. Dile no a lo que te desanima, aquello que te roba la visión y el sueño y el anhelo. Y dígale sí a aquellas cosas que usted se ha propuesto en su corazón. La palabra dice que encomendemos a Él todos nuestros caminos y Él lo hará. ¿Cuántos dicen amén?
Esos sueños, esos planes, esos proyectos, pongámoslos en las manos de Dios y nuestro Señor hará cosas grandes con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Solo quiero terminar leyendo estos versículos de la palabra y quiero que los leamos. Cuando menos 3 pasajes quiero que leamos, que nos desafían a estar firmes y a mantener nuestro compromiso, sobre todo enfocados en el Señor. Vámonos a primera carta de Pedro, capítulo 5, en el versículo 10. Por favor, tómese estos minutos más para que leamos estos pasajes a fin de que usted tenga este recurso de la palabra de Dios que nos va a servir. Estamos listos para leer la palabra de Dios. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Lo leemos y dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ¿qué dice? Después que hayáis padecido un poco de tiempo, refleja las pruebas, las adversidades, las circunstancias, que dice, Él mismo os perfeccione. Yo no sé si puede levantar su mano y decir conmigo: Señor, perfeccióname cada día. ¿Qué más va a hacer el Señor? Nos afirme. ¿Y qué más? Nos fortalezca. ¿Y qué más? Y nos establezca. Entonces digamos esas 4 cosas que necesitamos. Dice, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuántos dijeron esas 4 palabras? Amén. A la mayoría no los vi. Quisiera una vez más, levante su mano y diga conmigo: Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es como una cuña para fortalecer el carácter. Que el Señor mismo nos ayude y nos perfeccione. Si éramos todos mediocres, inestables, que nos ayude a ser mejores. Que nos afirme. Que si estábamos ahí un día sí, otro día no, ahora firme, nos fortalezca y nos establezca en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Ese texto lo desafío, que se lo aprenda de memoria y que cada día usted lo declare. Ahí mismo vamos a Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer al versículo 4. Hay un poquito más adelante donde estaba. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos en esta mañana, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, su misericordia es grande para con nosotros. Quisiera que tomemos la palabra del Señor y vamos a estar leyendo ahí segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 5. Si usted anda alguna versión en su dispositivo, le invito a que lo lea en la versión Dios habla hoy. Si usted anda a algún equipo donde puede consultar otra versión. Normalmente acá en la pantalla lo ponemos, creo, en la Reina Valera actualizada, pero quiero leerlo en la versión Dios habla hoy, a partir del versículo 5, para que si escucha alguna frase distinta, entonces entienda que estamos leyendo en una versión diferente. Dice, y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Y dice el 8, si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? El éxito en la vida cristiana depende de agregar aspectos
importantes en nuestras vidas. Y no me voy a detener cuáles son porque usted los leyó. Todas las cosas que hay que agregarle a nuestra vida para que nuestro caminar en el Señor realmente valga la pena. Estamos aquí, hermanos, amén. Y el último texto al que quiero invitarlo a leer está ahí mismo en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, pero vamos a leer versículo 17 y versículo 18. Para los que están leyendo la Biblia conmigo, ahí mismo, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17 al versículo 18. Por favor, si puede ponerse en pie para que terminemos leyendo este versículo. Si usted tiene acceso ahí en una Biblia o en su dispositivo, voy a pedir a mi hermano Oscar nos ayude aquí con un cántico y luego estaremos orando al Señor. Capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Entendió eso? ¿Cuántos lo leyeron? ¿Entendió eso? ¿Lo podemos volver a repetir el versículo? Repito el versículo. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Dios dice: cuídate, guardate, porque el mal te puede atrapar. El pecado te puede atraer, el comportamiento malo de otros te puede atraer. Cuídate para que no caigan de su firmeza. ¿Entendió? Porque alguien puede decir: no, yo ya estoy claro de que yo voy a estar en los caminos del Señor. Pero si te descuidas, te podés caer. Si no te percataste, podés caer. El 18 tiene el reto: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes de caer de la firmeza, antes de apartarse de Dios, antes de decir no cuando había dicho sí, dice la Biblia: creced en la gracia y el conocimiento. ¿Cuál es el reto que tenemos? De crecer, de aprender, de conocer más de Dios, de cada día amarlo y servirle más a Él. Yo no sé cómo está su vida hoy. A cuántas cosas que le había dicho sí, ahora un no, o más o menos, o un tal vez, o un quizás, o un a lo mejor. No sé cómo anda, pero usted no puede irse de este templo esta mañana así, con esas indecisiones. Váyase con la convicción de que usted es un hombre, que es una mujer cristiana y que tiene carácter, y que hay cosas a las que había dicho sí, que las había abandonado, pero que este día las tiene que retomar. Para nuestros hermanos que se van a bautizar, hoy le están diciendo sí al Señor, y queremos que ese sí sea para toda la vida. Cuando estén viejitos, digan: yo jovencito me bauticé, llegué a viejito y aquí estoy, llegué a viejita y aquí estoy. Significa que han sido firmes, han sido consecuentes. Aquellos que ya lo hicimos, que no solo quede el recuerdo: yo me acuerdo cuando me bauticé, pero ahora anda todo descarriadote ahí. ¿De qué le sirve? Tiene que estar firme siempre en los caminos del Señor.